tardes a todas y todos, y por supuesto, una vez más con ustedes, tratando de contribuir al acervo y a la discusión. Así es, muchísimas gracias Andrés por acompañarnos y de inmediato le doy el pase a nuestro invitado de esta entrega de Diálogos Ciudadanos, ahí lo vemos en pantalla, Héctor Medina. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, candidato a concejal por la comuna de Talcahuano, con largo recorrido en el mundo sindical. Ahí vamos a estar hablando precisamente de su trayectoria, las motivaciones que lo llevan a enfrentar este gran desafío ahí por la concejalía de la comuna de Talcahuano. Andrés Cruz, yo lo decía, ya lo conocen, candidato a convencional constituyente por el Distrito 20. Muchas gracias a los dos. Don Héctor, ¿cómo está? Ahora sí le doy el pase. Carlos y Andrés, un saludo grande, muy fraterno. Y hay una pregunta que tú hiciste al principio, o sea, ¿qué me hace postularme? Yo creo que me hace postularme el conocer la comuna de Talcahuano, el ser un dirigente actual de Huachipato, de capa cero, de tener una trayectoria sindical por muchos años y conocedor, ¿cierto?, de las necesidades, no solamente de la gente de la comuna de Talcahuano, sino que hay necesidades mucho más angustiantes que uno en el devenir uno se encuentra, ¿ya? Y que no, obviamente no es como para publicarlas, pero uno se da cuenta de las necesidades que existen, de la precariedad que hay, ¿cierto? Y es importante que con los conocimientos que uno ha adquirido en el tiempo, o la experiencia, en otras palabras, pueda aportar, ¿cierto?, a la comuna de Talcahuano, que es el caso específico mío. Y me motiva naturalmente que el servicio, pues, ya es el servicio, ¿no? Y en ese sentido no tengo duda cuál es mi conducta hacia adelante. Y lo otro que le voy a agregar eso es fiscalizar, porque todas las veces, ¿cierto?, hacen situaciones, generan situaciones que son de poco agradables para la gente. Y que los recursos que se tienen que utilizar, mirado de mi modesto punto de vista, se deben utilizar bien. Y en ese sentido voy a ser extremadamente fuerte en eso. Y ese es mi rol fundamental. Y tengo otros roles que me los voy a dar yo mismo como concejal. Que está siempre muchísimas gracias, Héctor. Claro, mira, precisamente esa es la vinculación que queremos hacer, bueno, que también queremos mostrar a la gente que nos está viendo hasta ahora a través del Facebook Live de la oficina parlamentaria del diputado Jaime Toa. ¿Qué les quería comentar yo? Precisamente, bueno, la presentación le daba a Héctor, Andrés ya lo decía, ya lo conocemos, candidato a convencional constituyente por el Distrito 20, pero quedémonos en la comuna de Talcahuano, precisamente, ahí con una larga historia del mundo sindical actual, todavía, por cierto, con Huachipato, don Héctor Medina, candidato a concejal por la comuna Puerto. Y vamos primero con el tema, ahí le doy el pase a Andrés Cruz. ¿Qué pasa en la comuna de Talcahuano? Por cierto, un polo económico importante de la región del Biobío, pero también, precisamente en el momento político que se encuentra el país, también da pie a poder reflexionar en cómo se avanza en un desarrollo de una matriz productiva que tenga un directo impacto económico, por cierto, y en el desarrollo de las regiones. Y ahí va muy vinculado a lo que planteaba, por cierto, Andrés Cruz, lo hemos visto en otras oportunidades, con el hecho de que lo que genera de alguna forma las regiones también se quede en ellas, ¿no? Que establezca también un mérito para poder tener un desarrollo económico y social acorde a la actividad que se está realizando ahí. Andrés. Gracias por la pregunta. Y qué mejor que estar con una persona que se ha desenvuelto permanentemente en el puerto como don Héctor. Yo lo conozco porque fui fiscal adjunto jefe en dicha comuna durante largo tiempo. Y creo que hay distintas situaciones que pueden ser abordadas generando un marco general en la Constitución para con posterioridad en el ejercicio de la función pública distintas autoridades puedan materializar esos principios que se encuentran consagrados en la Constitución. Por ejemplo, don Héctor, que va a ser un tremendo concejal de la comuna de Talcahuano, con los insumos jurídicos que le entrega la Constitución, luego tendrá que adoptar decisiones de políticas públicas acordes con esta Constitución para lograr el avance y el progreso de la comuna de Talcahuano. Y uno de los factores que uno promueve, o nosotros promovemos como equipo dentro de la candidatura que me corresponde encabezar, está, sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la democracia comunal. Y para fortalecer la democracia comunal, no solamente se trata de darle mayores atribuciones a los concejales,
como una suerte de parlamento territorial pequeño, sino que es transformar la comuna desde un simple ente administrador de recursos a un verdadero gobierno comunal. ¿Ah? Y para ello se requiere una participación fiscalizadora activa por parte de quienes se desempeñan como concejales y evitar una concentración excesiva del poder en los alcaldes, que lamentablemente hoy es así. Sin perjuicio de que faltan herramientas para adoptar decisiones políticas territoriales que sean acordes con la realidad de la comuna y no que finalmente como un gestor o como un administrador el alcalde tenga que estar mendigando recursos a la autoridad central para financiar determinadas ideas que se puedan implementar en un lugar específico del territorio. Esto también está íntimamente vinculado con otro aspecto, que es la participación de la ciudadanía, la participación de los grupos intermedios, porque hay algo que hay que tener en claro en una carta fundamental. La carta fundamental está destinada a delimitar las competencias y atribuciones que corresponden a los órganos del Estado, a consagrar los derechos fundamentales, a determinar cuáles son los órganos que nosotros queremos que se regulen en la carta fundamental, cuál va a ser nuestro tipo de Estado, cuál va a ser nuestro tipo de gobierno y cómo vamos a dilucidar o vamos a resolver los conflictos que se den en el seno de la comunidad. Y dentro de todo esto está cómo vamos a regular la participación ciudadana. La constitución de la dictadura cívico-militar no contemplaba la participación ciudadana, no le interesa. Dentro del concepto de democracia protegida, don Héctor, don Carlos y don Andrés Cruz no está contemplado que participen. La idea es que mientras más concentrado sea el poder en un grupo pequeño de privilegiados, mejor. Se tiene desconfianza a la ciudadanía. La idea ahora es forjar una participación que permita, esto lo he dicho un montón de veces, y voy a ser majadero, y algunos que me han escuchado más de alguna vez van a decir, ya está diciendo lo mismo. Bueno, hay que decirlo una y otra vez, para que quede. La participación es de arriba y hacia abajo, de abajo hacia arriba, con iniciativas populares de ley, derogatoria popular de ley y la revocatoria. Que vaya que es importante. La revocatoria de autoridades que incurran en negligencias, incumplimientos de programas o que incurran en actos de corrupción. La ciudadanía tiene que tener un rol fiscalizador a través de estas herramientas de democracia semidirecta. Esto no significa abrir las puertas al asambleísmo. El asambleísmo tiene varias consecuencias perniciosas. Primero, que se imponen generalmente los más vociferantes. En el asambleísmo, el sujeto que pega más fuerte o habla más fuerte, el sujeto que funa mejor, finalmente se impone. No es eso. La idea es que se garantice la posibilidad de que todos tengan acceso adecuadamente a esta participación. Tomando en consideración, y aquí bajo, a la comuna de Talcahuano, que tiene problemas severos en términos de segregación urbana, en términos de romper con el concepto del derecho a la ciudad, que debería ser reconocido como un derecho social, el transporte o conectividad, la circunstancia de los derechos medioambientales o ecológicos, para que sea una constitución realmente ecológica, junto con superar problemas de discriminación que afectan a las mujeres, en el desempeño que se ha fijado por estas estructuras que se imponen culturalmente de trabajar en los hogares o bien al cuidado de personas que no son autovalentes y que finalmente no son reconocidos dentro de la Constitución como personas que realmente ejercen una labor que contribuye al ejercicio del bien común. Para no monopolizar la discusión, eso es lo que yo quería aportar por el momento. Pues mira que comparto plenamente lo que tú estás expresando, no por serte simpático, sino que porque realmente eso es lo que yo pienso. Eso es lo adecuado. Incluso es muy importante el populismo ese que se genera cuando el que grita más, ¿cierto? O el que insulta más, el que supuestamente tiene la razón, y no es cierto. O el que levanta calumnia, y que hacen que esa calumnia se convierta, tanto repetirla, que se convierte en una verdad. Entonces, comparto, no tengo nada que decir. Bueno, es lo que me dijeron entonces los abogados que estuve conversando con ellos. Que tú sí, que no son de tu opinión, pero sí reconocen en ti la capacidad que tienes para ser un abogado constitucionalista y que debe estar, ¿cierto?, en el trabajo que vamos a hacer en una nueva constitución. ¿Ya? Una constitución que nos proteja a todos, ¿ya? Que nos cobije a todos. Y tu discurso es una propuesta que cobija a todos. Va a dejar afuera a ese prepotente, lo va a dejar afuera. Pero lo importante es que esa es minoría.
pero a veces se convierten en mayoría producto de la mentira y las calumnias que tienen la tendencia a hacerlo. Conozco muchos de esas, y la he vivido también. Entonces, no tengo nada que decir porque lo comparto plenamente. La democracia comunal es fundamental. Que los concejales tengamos más deberes, ¿cierto?, para poder trabajar bien. También es cierto que el alcalde no tenga esa... Incluso el gobierno, pues, tú sabes que si no lo presenta el proyecto del gobierno, no lo puede presentar la Cámara, ¿cierto? Ninguna de las cámaras lo puede presentar. Y si lo presentan hay toda una problemática. Entonces, la democracia, yo creo que a la base, ¿cierto?, a los que estamos ahí fiscalizando, debemos tener más poder en el buen sentido de la palabra. No un poder para destruir, sino que un poder para construir, que es lo más importante. Y lo que tú dices de la segregación que hay en Talcahuano, la conectividad que hay en Talcahuano, es pésima. Y la pregunta que se hace uno, pero ¿cómo es posible teniendo, como los voy a nombrar la empresa? Mira, la empresa en la cual trabajo yo, Capa Acero, Inchalán, Mólico, Cementos Bio Bio, Petro, OENAP, ¿cierto? Asmar, las pesqueras, y tener un Talcahuano segregado, no, ¿cierto? Un Talcahuano que no, que tiene que despegar de una forma de... Se nos quedó pegado. Sí, Carlos. Sí, se nos quedó pegado. Bueno, estamos en vivo. Para las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, vamos a poder ver la posibilidad de reconectar con Héctor. Vamos a esperar unos minutos. Bueno, Andrés, ahí... Carlos, en términos de la pregunta que tú me hacías, que es un aspecto que va a ser sumamente debatido, cómo mejorar la matriz productiva. Porque efectivamente somos un país netamente extractivista, vivimos de recursos naturales. Uno de los aspectos que señala la Constitución es que muchos recursos naturales son bienes nacionales de uso público o bienes comunes, pero curiosamente es como un derecho de propiedad vacío, porque finalmente el Estado no puede explotar estos recursos frente a la interpretación que se hace de la Carta Fundamental, porque es verdad que no lo dice expresamente, pero hay una interpretación que señala que el Estado tiene un carácter subsidiario desde el punto de vista empresarial. Y dentro de esa idea, finalmente toda esta explotación de recursos naturales se concesiona. Más aún cuando bajo un prisma poco claro de la Carta Fundamental, estas concesiones tienen bajadas en leyes que muchas veces terminan siendo perjudiciales para la comunidad, como es la ley de pesca, que finalmente ya sabemos cómo se originó. Sabemos cómo hay correo electrónico entre legisladores, inclusive tenemos una condena, que es un veredicto condenatorio respecto a una persona que tuvo intervención para favorecer a determinadas empresas pesqueras en este sentido. Uno de los aspectos que se debe discutir también, fuera de lo que es el concepto de recursos naturales, dentro de los cuales se encuentra el agua fundamentalmente, donde debería reconocerse una cultura del agua y un derecho al agua de carácter esencial para dar preeminencia al consumo humano por sobre el consumo empresarial, sustituyendo finalmente el Código de Aguas, estableciendo una regulación absolutamente distinta, dentro de las cuales también está vinculado la explotación del recurso hidrobiológico, sin perjuicio también de otros recursos. Y esto da pie a que tengamos tributos que van a generarse como consecuencia de estas explotaciones o actividades. ¿Y qué vamos a hacer con esos tributos? Hay algunos que sostienen que los impuestos no pueden estar destinados a un fin específico. O sea, los impuestos no pueden ser confiscatorios, pero tampoco pueden estar destinados a un fin específico. Yo discrepo de esa posición, por cuanto la idea de una nueva constitución es establecer un estado distinto del unitario, que sea un estado regional, en la que se constituyan macrozonas que tengan la oportunidad de tener financiamiento propio a través de la destinación que se haga de estos tributos que son aplicados a la actividad que se desarrolla en el mismo territorio, para de una forma, para introduciendo mecanismos de motivación de la matriz productiva, se logra agregar valor al producto. Y de esa manera dejemos de propender a la actividad depredadora y no a la actividad productiva que mire a la manutención y proyección del recurso hacia el futuro. Talcahuano tiene mucho que hablar en ese sentido. Como muy bien decía Héctor,
aparece absurdo que una ciudad o una comuna en la que existen múltiples empresas que son tan trascendentales para la industria nacional dejen tan poco valor en el territorio. Y eso es algo que tenemos que revisar de manera urgente. Y hay algo también y hay un desempeño que es también una función que ejerce, voy a esperar que aparezca, ahí está. Hay una función también que ejerce don Héctor, que creo que hay que reconocerla abiertamente, y que está muy golpeada. Está muy golpeada no por la deficiencia o la falencia en su funcionamiento necesariamente, sino que también por la regulación que la institucionalidad le da a los sindicatos. Creo que es indispensable dentro de esta función generar un sistema democrático no solamente mirando al Estado, sino que a la sociedad. Dentro de los grupos intermedios generar una cultura democrática, de manera de incorporar a los sindicatos con muchas más atribuciones o facultades en las empresas para que el trabajador sea realmente oído y las tomas de decisiones que se puedan adoptar y particularmente en el proceso de negociación colectiva y en algo que la Organización Internacional del Trabajo ha denominado espacios de diálogo social. Es decir, que nos sentemos el Estado, los empresarios y los trabajadores en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos y mejorar la calidad de vida de todas y todos. Es un tremendo problema, porque uno de los grandes factores del estallido de octubre del 2019 es que en Chile no habían espacios para poder canalizar adecuadamente el conflicto. La Constitución no servía como un instrumento para gestionar adecuadamente estos conflictos, porque nos olvidamos de las organizaciones intermedias. Nos preocupamos de formar a consumidores, pero no ciudadanos. Nos queda mucho por recorrer todavía. Muchas gracias, Andrés. Ahí estamos de vuelta con don Héctor Medina. Bueno, habíamos tenido algunos problemas técnicos, lo vemos ya. Yo me perdí parte de la exposición de Andrés, pero él apuntaba un poco yo voy a tomar de la democracia comunal, pero también, ¿sabes tú que si hay más democracia comunal, uno evita la corrupción? ¿Ya? Entonces, porque yo tengo más atribuciones para fiscalizar, para darme cuenta de dónde están los tapones que hacen eso. Ahora también algo te escuchaba de la parte sindical y de las empresas, en el sentido de que las atribuciones que tenemos, ¿cierto?, los dirigentes sindicales para sentarnos a la mesa a negociar con la empresa, valga la redundancia. Yo creo que ahí también la nueva Constitución debe tener, ¿cierto?, un espacio, que tengamos un mayor espacio, por una razón muy simple. Hoy día todo se ha globalizado, ¿no? Y el adversario o el enemigo no está al interior de nuestro país, está al exterior con el cual tenemos que competir. Por lo tanto, el empleador y el trabajador tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que antes eran impensadas, como ser parte de la administración de una empresa, la dirigencia sindical. Obviamente que tiene una connotación que nadie van a saltar algunos de sus asientos, sobre todo empresarios, pero si la toman como corresponde, en cuál es el aporte que hace la dirigencia sindical a esto, porque el dirigente sindical hoy día no es el de antaños, no digo que hayan sido malos, pero hoy día tú tienes la obligación de estar capacitado para poder decir y entrar a una negociación. Tú debes conocer el resultado de tu empresa, debes conocer con quiénes comercia tu empresa. O sea, debes saber conocer la administración de la empresa. Si no, obviamente que no puedes sentarte a la mesa a discutir un pliego o un contrato colectivo o lo que tú quieras hacer en un momento determinado. Los contratos colectivos, incluso en la Constitución, deben quedar abiertos para cuando las empresas tienen un buen resultado, ¿ya? Debemos tener esa capacidad porque el mundo va hacia allá, ¿ya? O sea, tenemos que estar abiertos a todo. O sea, en el fondo lo que quiero decir, que tiene que estar abierto a todo. No podemos tener limitancias en esto, ¿ya? Como es en un negocio. Tú no puedes limitarte, tú tienes que ir mucho más allá. Por lo tanto, los empresarios, los trabajadores, todos nosotros tenemos que hacer una constitución que vaya más allá, que sea absolutamente moderna, ¿ya? Que nos permita
hacer cosas que incluso están impensadas en un momento determinado. A lo mejor me fui en una volada, pero yo pienso así. Y siempre lo he pensado así. Por lo tanto, cuando a mí me restringen dentro de algo o me dejan cuadrado en una situación, no. Hoy día tú tienes que tener una visión. Mira lo que ha hecho la pandemia. Hay cosas que sin la pandemia no se habrían hecho. Hoy día todo es posible. Todo es posible. Con eso recalco lo que acabo de decir. Gracias a la pandemia, hoy día hay cosas que en una empresa no se habían hecho nunca, pero se tuvieron que hacer. Sí, quería llevarlo a otro tema, agradecerle, don Héctor, la intervención. Bueno, algo que estaban comentando los dos precisamente, y bueno, lo mencionaban con el tema de las empresas, probablemente tal, el cordón industrial que hay en la comuna de Talcahuano, pero también esto llevarlo al tema ambiental, por cierto, porque la cercanía precisamente de la propia industria con centros urbanos importantes, a metro nada más, lo vemos en varios puntos de la comuna de Talcahuano, de otras comunas del Gran Concepción, por cierto, y del país, también ponen en encrucijada y en el debate público de cara a esta nueva constitución cómo se está o cómo se va a discutir el tema del medio ambiente precisamente y el resguardo de los propios derechos a la salud y a una vida digna de las propias personas que están en la cercanía de estas mismas empresas. Ahí hay una mirada súper crítica que ha levantado varias voces. Andrés, me gustaría escuchar en esa línea, porque también algo que tú has planteado en varias oportunidades. Hay una política ambiental que deja mucho que desear, en la cual hay que trabajar, y escenarios como los que vimos en Puchuncaví, en Coronel, sin ir un poco más lejos dentro de la zona, son situaciones que no deberían volver a ocurrir para que vaya conjugando este concepto de desarrollo precisamente con una vida digna y una salud precisamente que tenga que tener la ciudadanía. ¿Puedo pedirle, Andrés, ¿te puedo pedir algo, Andrés? ¿Sí? Tú me escuchaste lo que dije, yo sé que tú me lo puedes sintetizar de mejor forma. ¿Me entendiste lo que yo quise decir? Absolutamente, don Héctor, y creo que efectivamente dentro de la Constitución hay un aspecto que tiene que ser reconocido, que es ampliar el proceso de negociación colectiva. La negociación colectiva no puede ser única y exclusivamente por empresa, sino que tiene que ser por actividad, interempresa o inclusive abrir las puertas mucho más allá de aquello que se encuentra establecido, por cuanto esto está vinculado también con el derecho esencial de autotutela que tienen los trabajadores, que es el derecho a huelga. El derecho a huelga actualmente no está reconocido en la Constitución, pero sí está reconocido en la Constitución de 1925. O sea, no es un bolchevismo, no es una edición de Soviet, no. Esto es simplemente recuperar lo que ya estaba en una Constitución que fue redactada en nuestro país y que por un cariz o una decisión de carácter de protección a un sistema económico determinado se le restó a los trabajadores. Y que por lo tanto tenemos que volver a generar estos espacios para poder reconocerle al trabajador que aislado, sirviendo únicamente en un vínculo de subordinación o dependencia con el empresario, es poco lo que pueda hacer en términos de generar un equilibrio en una mesa de negociación. Y es una realidad que implica también reconocer que el trabajo es mucho más que simplemente recibir un par de monedas mensualmente. El trabajo es cómo nos reconocemos nosotros en el ámbito de la sociedad. El trabajo es cómo el reconocimiento del trabajo tiene que ser cómo nosotros contribuimos al bien común. Cómo nosotros contribuimos al bien común. Es absurdo. Y este ejemplo lo saco siempre y no es mío. El ejemplo lo estoy copiando porque soy copión. El ejemplo de Michael Sandel, que es un profesor de filosofía política, nada más ni menos que en Harvard. No es Stalin ni Lenin. Es un profesor de la Universidad de Harvard que dice, en un libro que se llama La tiranía del mérito, que es absurdo que un especulador de bolsa que simplemente tira los dados prácticamente para los efectos de obtener beneficio de ficción, gane 10, 100 o 300 veces más que un profesor en una zona compleja o rural. Es absurdo. Y ese está especulando. Correcto. Y la idea es que nosotros cambiemos el marco sobre el cual nosotros entendemos la realidad y comprendamos que tenemos que valorar el trabajo y el reconocimiento de la persona, no por lo que el mercado establece para los efectos de las remuneraciones, sino por la contribución que hace respecto del bien común. Y esto está muy relacionado también con lo que preguntas tú, Carlos, en términos de la actividad económica y respecto del impacto que genera en el medio ambiente. Nuestra Constitución nunca estuvo pensada para proteger el medio ambiente. La Constitución de la dictadura cívico-militar viene de una realidad y un contexto de la Guerra Fría, que era para luchar contra un enemigo. Y el enemigo tenía un signo ideológico. Y eso produjo muchas consecuencias.
¿ah? Y de desconfianza, obviamente, al sistema democrático, de ahí que se consagran los elementos de democracia protegida y los enclaves, dentro de los cuales lamentablemente hay uno que se introdujo en el año 2005, que fue el Tribunal Constitucional por nuestro presidente Ricardo Lagos, que lamentablemente terminó por dificultar todo tipo de transformación en el modelo social actualmente existente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de medio ambiente, tenemos que cambiar el paradigma sobre el cual fue construida la constitución de la dictadura cívico-militar y generar una constitución ecológica, donde nosotros consagremos, por ejemplo, no solamente instituciones de carácter de respeto del medio ambiente, sino que también aspectos de economía circular. Es decir, que nosotros cuando produzcamos tengamos en mira que esa producción tiene que estar destinada al reciclaje. Que cuando nosotros, por ejemplo, invirtamos el dinero proveniente de la previsión social, si es que se consagra un sistema mixto, esa inversión sea destinada preferentemente a empresas que invierten en innovación, desarrollo y tecnología, en energías renovables, en también obligar al Estado a superar esta planificación urbana obsoleta, que también responde a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, que finalmente hace que los sectores más privilegiados se vayan a parapetar en guetos, en zonas exclusivas, bien ubicadas en torno de la naturaleza. El otro día tuve un seminario, ayer salió a las 8 de la noche, con don Bernardo Suazo, que es decano de la facultad, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción, y tiene un máster en análisis geográfico, y conversamos latamente respecto de algo que nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos que nosotros no somos seres aislados y nos desenvolvemos en un espacio que constituye un territorio. Nosotros somos parte de un territorio. Y ese territorio no lo administramos adecuadamente. Y de ahí que por las leyes del mercado resulta que dejamos a las personas que tienen menos capacidad económica que tengan que instalarse al lado de las industrias, en la zona de sacrificio. Mientras que hay otros que tienen mayor capacidad económica que finalmente terminan levantándose el día de mañana, viendo el mar, el lago, el río y la naturaleza. Porque por eso están pagando, finalmente. Eso es discriminación. Y eso se denomina segregación. Y esos principios, este tipo de conducta y consagraciones o falta de regulación desde el punto de vista legal, lo que hace es consagrar la desigualdad. La desigualdad que es uno de los grandes motivos que nos condujo al estallido social de octubre del año 2019. La desigualdad que mira la igualdad, pero no a la igualdad, esta igualdad gris, de pensar que todos vamos a andar vestidos igual, no. La igualdad en cuanto a dignidad, de que somos dignos porque somos seres humanos. Y esta igualdad se consagra dentro del concepto para nosotros poder vivir nuestra diversidad. Y para ello es condición esencial como prerequisito que se cumplan determinados derechos sociales, dentro de los cuales se encuentra el medio ambiente. Yo comparto el diagnóstico que se hace, incluso hemos tenido conversaciones, y voy a radicar un poco en el CAP Acero. Yo estaba, hace mucho tiempo atrás, hablé del hidrógeno verde, y muchos se reían de uno. Decían, pero ¿qué estás diciendo, Medina, del hidrógeno verde? Bueno, hoy día, en el país, tanto en el norte como en el sur, van a utilizar las plantas eléctricas, ¿cierto? Las energías que hay, una es eólica y la otra es solar. ¿Para qué? Para hacer plantas de hidrógeno, que es lo que nos va a cambiar nuestra estructura, ¿cierto? Dentro de esto, y obviamente que va a ser ecológico. ¿Y por qué ecológico? Porque el hidrógeno, cuando hace la fusión, ¿cierto? Digamos, el desecho es agua. Entonces, cuando uno empieza en esto, obviamente, y la Constitución debe, ¿cierto?, hacer que las energías que se van a utilizar sean energías, ¿cierto?, renovables, y fuera de eso, la economía circular es fundamental y debe estar consagrada en la Constitución. No sé cómo ponerlo, pero sí tengo que decirlo de alguna forma, y ahí está usted, como ya sé que usted va a ser el futuro constituyente, Andrés Cruz. Queda, don Héctor, muchas gracias, pero queda. ¿Ah? Pero fíjate que la economía circular, lo acabo de conversar, tuvimos reuniones hace poco, porque CAP Acero, ¿ya? Y obviamente después la otra empresa va a tener que hacer igual, y firmó un tratado para hacer cambios al interior de la planta para terminar con el CO2,
obviamente no vamos a terminar hoy día, ¿cierto? Pero está relacionado con lo que acaba de decir anteriormente y que debiera ir, ¿cierto?, dentro de nuestra Constitución. Si la Constitución no es que vamos a tener un listado sino que cosas que son elementales nomás, ¿cierto? Porque las leyes que después vamos a hacer en función de nuestra Constitución son las que van a prevalecer, porque la Constitución en sí, ¿cierto?, es un marco de referencia en el cual nos vamos a desarrollar, y de dignidad, ¿cierto?, y de respeto mutuo, que es lo más importante. Entonces, ahí está el cuento. Yo creo que es eso. El primer planteamiento que tú haces, o lo primero que dices, me gustaría que lo escuchara mucha gente para que se dé cuenta de que hay gente que está equilibrada en este momento. ¿Hay desequilibrados? Sí, pero hay gente como tú que está equilibrada y es la mayoría del país, no la minoría, es la mayoría. Así que creo que tenemos candidatos, tenemos un nuevo constituyente. Gracias, don Héctor. Pero la idea es que justamente cuando nosotros hablamos de este tipo y creo que don Héctor trata algo que es esencial, no es el momento de exclusiones. Hay que tener mucho, mucho cuidado con las posturas mesiánicas, con quien vienen portando verdades absolutas o quienes avalan la violencia para excluir al otro. Puede sonar un cliché, ¿eh? Yo sé que puede sonar un cliché o un eslogan el manifestar que hay que alzarse contra la violencia. Si uno se postula a un cargo de estas características, es que está reconociendo que dentro de la institucionalidad, dialogando, se pueden solucionar de manera mucho más efectiva los conflictos que se van dando en el contexto de una democracia, que simplemente lanzando piedras y con un palo eliminando al que piensa distinto. Es muy peligroso hacer única y exclusivamente política desde la trinchera, de pensar que única y exclusivamente porque el otro piensa distinto, tiene que ser excluido o no es un legítimo contradictor. Creo que es el momento de aceptar que el que piensa distinto tiene los mismos derechos que uno. Creo que esta es la oportunidad para generar un proceso constitucional como nunca en nuestra historia, con participación de todas y todos. Recordemos que la convención, la idea es que sea paritaria, con escaños reservados, pero sin perjuicio de ello, y hay algo que se nos olvida permanentemente, hay que discutir un reglamento. La Convención Constitucional va a tener un reglamento que no existe. Y ese reglamento tiene que establecer también cómo vamos a redactar la Constitución y cuál es el papel que va a jugar la ciudadanía. ¿Cuál es el papel que va a jugar, por ejemplo, don Héctor, el día de mañana cuando sea concejal? Las instituciones van a seguir funcionando de manera paralela. El Parlamento va a seguir funcionando, el gobierno ejecutivo va a seguir funcionando, las municipalidades también. Pero todos tienen que tener una voz, sobre todo aquellos que representan a la comunidad en este proceso de elaboración de la Constitución. Esto es mucho más allá que 155 convencionales. Esto es algo que nos corresponde a nosotros asumir de manera permanente. Y si yo llego a la Convención Constitucional, una de las cosas por las que me las voy a jugar es que la ciudadanía tenga participación constante en el proceso, que cada uno de los convencionales tenga que rendirle cuenta a la ciudadanía y hacerla participar respecto de cada uno de los temas que se vayan debatiendo, con el objeto de darle legitimidad al proceso y con el objeto de asegurar que el plebiscito de salida, porque recordemos que la aprobación de la Constitución no va a ser por la Convención, va a ser por un plebiscito de salida, donde la ciudadanía va a tener que votar de manera obligatoria, sea también exitoso. Y que la ciudadanía sienta que esa Constitución es de ellos, de nosotros, de todos y todas. Así es. Ese plebiscito va a ser importantísimo, porque es un plebiscito que es obligatorio, ¿cierto? Y segundo, ya se va a conocer lo que vamos a votar. Por lo tanto, es muy importante el equilibrio, ¿cierto? Porque imagínate que llegamos a eso y por ese motivo se pierde. No lo diga, don Héctor, no lo diga. No hay que decirlo. Puede ser. La ciudadanía definirá, claro. Puede ser. Y la Constitución tiene que protegernos a todos, tenemos que estar todos dentro de ella. Y es lo que decías tú, ¿cierto? Ser respetuoso con el otro. Si tú vas a votar y van a haber minorías y mayorías, ser respetuoso con las minorías. Pero la minoría después tiene que entender también que él tiene que respetar porque hubo una mayoría que dijo que ese era el camino. Y en ese sentido, si yo soy respetuoso en eso, no tengo ninguna duda que nuestra Constitución que viene va a ser extremadamente importante para el progreso de nuestro país, para que nos podamos mirar con más cariño, con más amor dentro de esta Constitución. Porque ¿por qué estar peleando todos los días? Y la vida es tan corta. Entonces,
por favor, tengamos esa capacidad. Yo siempre he tenido, no sé, porque soy socialista, tengo esa capacidad de sentarme con todos a la mesa y discutir y conversar y ponernos de acuerdo, ¿ya? Pero no imponer, no imponer. Por sí solo, ¿cierto? Aparece y después eso se consagra como un acuerdo. Pero eso es lo importante, llegar a acuerdo. No hacer que yo, bueno, yo tengo razón y aquí, claro, tengo una razón a veces ideológica. Ideologizo los temas. Y los temas hoy día no hay que ideologizarlos, porque nos encaminan por mal camino. Porque hay algunos que quieren una constitución para ellos, un grupito, ¿cierto? No, esto no da resultado. Así que me gusta cómo te planteas, Andrés Cruz Carrasco, y cuente con mi apoyo y mis votos. Gracias, don Héctor. Esa es precisamente la intención del mismo programa, ¿no? De dialogar. Diálogos Ciudadanos también hace mérito con el nombre del programa, precisamente de los tiempos que los cuales estamos insertos, y precisamente el tema es a la participación, a la misma ciudadanía, hacer ese llamado a poder informarse cara a este proceso para esta elección importantísima que tenemos el 10 y el 11 de abril. Para ir cerrando, en rigor del tiempo, agradecerle, por cierto, a Andrés, a Héctor Medina, a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, repetirle: Andrés Cruz Carrasco, candidato a constituyente por el Distrito 20, Héctor Medina, candidato a concejal por la comuna de Talcahuano. Algunas palabras finales, le doy el pase a don Héctor, para las personas que, bueno, para que la gente de Talcahuano lo conoce muy bien, pero para las personas que todavía no sabían que están emprendiendo este desafío al Consejo Municipal de la Comuna Puerto, le damos ahí el pase para poder despedirse y el mensaje a la ciudadanía. Pero yo primero quiero consagrar algo en la conversación. Yo creo que Andrés Cruz Carrasco realmente me dejó satisfecho, parece, con lo que él acaba de exponer. O sea, lo quiero decir, a lo mejor lo puedo decir mal, ¿ya? Pero tienes claro, Andrés Cruz Carrasco, que es lo que se busca. Tú no puedes, como te dije, no puedes hacer explotar, sino que tienes que consensuar. Y tú lo has dicho muy bien, y lo dices con mucha fuerza. Eres muy respetuoso del otro. Por ejemplo, aquí puede que aparezca alguien sacándonos la murienta. A ese hay que acercarse a él y conversar. ¿Por qué me estás atacando? A lo mejor tu idea, transmítemela, yo la puedo transportar y ponernos de acuerdo. Pero esa violencia que se genera por solamente de criticar, no me gusta. Así que cuando alguien me critica, y que es bien que me critique porque sirve la crítica, ¿ya? Pero me critica en buena, yo converso con él y converso incluso con el que me criticó peor todavía. Entonces, quiero que haga un llamado. Hago un llamado a que voten por Andrés Cruz Carrasco. ¿Tienen las cosas claras? Me lo dijeron ciertos abogados que es el único que sabe. Así me lo dijeron. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, porque si me lo dijeron sus pares, que no son de la tienda de él, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que hay mucho de verdad. O sea, reconocen en él esa capacidad. Y eso es importante. Por eso que lo saco a colación. Más que hablar de que yo soy candidato a concejal por la comuna de Talcahuano, yo consagro lo que acabo de decir. Me quedo con eso, porque para mí es importante la nueva constitución. Y yo creo que Andrés Cruz Carrasco sí por todo lo que yo he podido aprender hace más de 15 días nomás, Andrés Cruz, juégatela, creo que te necesitamos en la constituyente. Y a mí, la comuna de Talcahuano, también quiero que me apoyen, porque sé lo que yo quiero hacer por Talcahuano. Y cuando Andrés saque la nueva constitución, mejor todavía, porque eso va a apoyar a nuestro trabajo que queremos hacer de una democracia comunal para evitar, ¿cierto?, la corrupción. Eso. Un abrazo. Muchas gracias, don Héctor. Andrés, ahí le doy el pase para la despedida, los minutos finales. Muchas gracias, especialmente las palabras de don Héctor. Creo que tenemos que hacer esto en equipo. Y el día de mañana es trascendental que votemos por concejales como don Héctor, Alegría, para que construyamos en conjunto algo que va a trascender la labor municipal. Algo que también tiene que ir caminando hacia una nueva constitución, para pasar de una vez por todas, desde un Estado subsidiario a un Estado
social y democrático de derechos, en el que todos tengamos cabida en nuestra calidad de dignidad de seres humanos y seamos mirados en igualdad. Igualdad dentro de la diversidad y nos respetemos unos con otros. Es por ello que es trascendental su participación, la participación de todas y todos, porque si queremos más derechos, si luchamos por más derechos, tenemos que ser responsables en no claudicar ahora en justamente materializar toda esa lucha en este periodo electoral. Vote por el que usted estime conducente, pero hágalo para poder de alguna manera transformar nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Andrés Cruz Carrasco, candidato a convencional constituyente por el Distrito 20. Héctor Medina, candidato a concejal por la Comuna Puerto. Darle las gracias por haber participado de este Diálogo Ciudadanos, quinta entrega organizado por la Oficina Parlamentaria del diputado Jaime Toa González. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo para los dos, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao. Gracias por la invitación. Espero una nueva. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Don Héctor Medina con... Superadas las trágicas consecuencias de esta pandemia, para la región del Biobío surge tal vez un desafío aún mayor, que es el proyectar, el dibujar esa región por la cual tanto hemos soñado. A partir de los tantos éxitos, logros que hemos tenido en las últimas décadas, sentarnos a conversar, a dialogar sobre cuáles son las medidas, los acuerdos que puedan proyectar esa región por la cual todos hemos soñado. A eso los convoco yo en el día de hoy.